Bien, hoy los invito a seguir estudiando la unidad que corresponde a la cátedra de bioquímica. Vamos a desarrollar la unidad número 7 que corresponde a los ácidos nucleicos. ¿Sí? Vamos a definir primero qué son los ácidos nucleicos, ¿sí? Cuántas clases o tipos de ácidos nucleicos vamos a estudiar o conocer y qué estructura tiene un ácido nucleico. Bueno, los ácidos nucleicos son moléculas formadas por largas cadenas de nucleótidos. ¿Sí? Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el portador de la información genética y que está contenido en el núcleo de las células eucariontes. El ARN, también otro ácido nucleico, se llama ácido ribonucleico y este participa en la síntesis de proteínas. Todos los ácidos nucleicos tienen una estructura, ¿sí? Están formados por nucleótidos. Cada nucleótido es una molécula constituida por tres partes: un grupo fosfato, una pentosa, un azúcar de 5 carbonos y sus bases nitrogenadas. Para formar al ADN, el azúcar que le corresponde se le llama desoxirribosa. Esa sería la pentosa que forma el ADN. Y sus bases nitrogenadas están apareadas para formar esa doble cadena: la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Pero, ¿sí? Dentro de la cátedra lo van a dar un poquito más complejo, ¿sí? Esto es para que ustedes entiendan. Mientras que el ARN, ¿sí? Está formado por un azúcar que se llama ribosa, que ya la habíamos nombrado dentro de la unidad número 3. Sus bases nitrogenadas van a ser adenina, uracilo, guanina y citosina. Y forma una cadena simple. Bien, si nosotros estudiamos, ¿ven?, la estructura de un ADN, la estructura del ARN, el ADN es una doble cadena donde las bases nitrogenadas están apareadas. En cambio, en el ARN es una cadena simple y el cambio se da justamente en la timina. El ADN tiene timina y el ARN cambia la timina por el uracilo. Y seguimos teniendo las mismas bases: adenina, timina, guanina y citosina en el ADN. ¿Sí? Adenina, uracilo, guanina y citosina en el ARN. Bien, nosotros tenemos que entender que uno es la información genética y la otra va a ser el que participa en la síntesis de proteínas. Bien, acá van a ver a la cadena de ADN, por eso es doble. Acá tienen el grupo fosfato, el azúcar que es la desoxirribosa y su base nitrogenada. La adenina se aparea con el otro nucleótido, que es timina, y la guanina con la citosina. A ese enlace se le llama puente hidrógeno y a su vez se le llama enlace nucleotídico. Bien, ¿quién construyó este modelo? Este modelo de configuración del ADN fue creado por Watson y Crick, ¿sí? Que constituye el modelo de la molécula de ADN como si fuese una larga cadena de doble hélice entrecruzada, como si fuese una especie de escalera que se va torciendo, que se tuerce, anteponiéndose los peldaños, ¿sí? Y de esa manera descubrieron que la timina siempre se apareaba con la adenina y la guanina con la citosina y forma una estructura que se le llama antiparalela y es que estaba asociada a proteínas histonas, que es lo que lo mantiene unido a la cadena de ADN, y esto se ve cuando el ADN se está súper enrollado y empaquetado en el núcleo, ¿sí? Entonces tiene una estructura antiparalela, ¿sí? De 5' a 3' y al revés, de 3' a 5', ¿sí? Bien, lo mismo pasa cuando estudiamos a la molécula, ¿sí? El ADN está contenido en el núcleo, pero los fragmentos visibles del ADN están representados por los cromosomas. Y en este cromosoma está súper enrollado la cadena de ADN y unida a proteínas histonas. Toda esa larga cadena, el fragmento, se le llama gen. Para poder, ¿sí?, entender esto, nosotros le llamamos replicación del ADN,
¿sí? Cuando la molécula de ADN se abre, separándose de las bases apareadas a nivel de los puentes hidrógenos. Las dos cadenas se van a separar y van a actuar como molde, ¿sí? Y cada una va a dirigirse a la síntesis de una nueva cadena complementaria. Allí se va a duplicar la cadena y para poder transmitir esa información genética a las células hijas. Y por eso se dice que la replicación o duplicación del ADN es cuando la célula se divide su información genética, tiene que formar dos cadenas de ADN idénticas y eso va a transmitir justamente a las células hijas. Bien. En cambio, ven, acá estamos abriendo la cadena de ADN y ahí se está sintetizando una cadena complementaria. Que no es lo mismo cuando estudiamos la transcripción y la síntesis de proteínas. Cuando decimos transcripción, ¿sí? Es lo que ocurre en el núcleo de la célula, donde se forma un ARN mensajero a partir del ADN que está en él. O sea que la cadena de ADN sirve como molde para poder traducirlo o transcribirlo a un ARN mensajero. El ARN copia el trabajo de esa información genética, sale del núcleo y viaja al citoplasma y se va a ubicar en el ribosoma. Y allí, en la subunidad menor del ribosoma, se forma justamente lo que se llama triplete o colón. Entonces, el ARN mensajero hace la transcripción, copia el trabajo del ADN y lo transcribe para poder formar proteínas. Luego, si la traducción es la síntesis de proteínas, sí, eso se da a nivel de la subunidad mayor. Allí el ARN de transferencia o anticodón va a traducir la secuencia a una proteína específica y va a ir trayendo los aminoácidos para poder ir formando los enlaces peptídicos y formar una proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hablamos de la síntesis de proteínas, primero hay una etapa de transcripción donde se copia el trabajo del ADN y se forma el ARN mensajero. Ese sale del núcleo y viaja al citoplasma, mejor dicho, a nivel del ribosoma. Y allí va a comenzar la traducción. El ARN de transferencia o anticodón va a traer los aminoácidos y va a ir traduciendo o codificando, ¿sí?, una proteína. Bien, además de ello, ¿sí?, vamos a tener otras estructuras importantes que también son ácidos nucleicos, como es el ATP. ATP, adenosintrifosfato, participa en la biosíntesis y en la construcción y formación de las células. Está formada por bases nitrogenadas, por adenina, 3 grupofosfatos y un azúcar que puede ser ribosa, ¿sí? O en el caso del GTP, ¿sí?, puede ser guanosintrifosfato, ¿sí? Y en vez de tener adenina, posee guanina como base nitrogenada. ¿Sí? El ATP justamente se forma, suministra energía de las reacciones cuando se rompe la unión entre los fosfatos. Entonces de ATP se transforma en ADP y de esa manera libera energía que es importante para poder hacer las reacciones que son importantes para él. Para poder entender la síntesis de proteína, bueno, le armé un video que le va a servir de ayuda para entender la traducción y la transcripción. Bien, vamos a ver el video donde nos explica la síntesis de proteínas y las etapas de esa síntesis. Bien, vamos a visualizar. Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen y se mueve a lo largo del ADN, haciendo
una cadena de ARN mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero. Y este proceso es llamado transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo del citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas, y estos están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código en el ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero es leído de 3 en 3, y a medida que se lee cada triplete, un ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Esto es agregado a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D, compleja para formar una proteína. Bien, acá tenemos otro video que encara de otra manera la explicación. La vida en nuestro planeta es muy diversa. El ADN lleva toda la información necesaria para que los seres vivos fabriquen las moléculas que constituyen sus células y tejidos. Estas moléculas están formadas por cadenas de aminoácidos y las llamamos proteínas. En pequeñas porciones de ADN denominadas genes se encuentra la información que será utilizada para formar las proteínas. El ADN copia esa información en una molécula de ARN llamada ARN mensajero. Sale del núcleo hacia los ribosomas. Esta etapa se denomina transcripción. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Cada aminoácido está codificado por un grupo de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero, denominado triplete o codón. Los codones significan lo mismo en todos los seres vivos. Por eso se dice que el código genético es universal. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Uno de sus brazos se une al aminoácido que debe ser transportado. Otro presenta una secuencia complementaria con el codón respectivo. La traducción es el proceso por el cual se interpreta el mensaje llevado por el ARN mensajero y se unen los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer codón codifica para el aminoácido metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. Luego llega otro ARN de transferencia con el siguiente aminoácido y son unidos mediante una enzima. Esta secuencia se repite muchas veces hasta que aparece un codón específico que señala la terminación. Esto indica que la proteína está completa, por lo que se libera al citoplasma. El ribosoma se desensambla y queda libre para iniciar una nueva traducción. Estos procesos se llevan a cabo miles de millones de veces adentro de nuestras células. Son los responsables de la producción de todas las proteínas que los organismos necesitan a lo largo de su vida. Bien. Perfecto.